Hola, ¿qué tal? Yo soy Erwin Teta Healer, y te invito aquí en Om Radio Ciudad de México todos los martes de 9 a 10 de la mañana para el programa Me Quedé para Vivir. En este espacio encontraremos más acerca de Teta Healing, del pensamiento positivo y de cómo mejorar nuestra vida. Hola, ¿qué tal? Buenos días una vez más aquí en Om Radio Ciudad de México. Yo soy Erwin Teta Healer, y estoy muy contento, muy a gusto de estar una vez más acompañado de una persona pues muy especial, que ella nos viene a compartir, a entregar un poquito de su conocimiento, que quisiéramos que duraran los programas todo el día, pero en este tiempo vamos a compartir con Silvia Olivella. Ella es administradora de empresas de profesión, y de igual forma, y como muchos de nosotros, pues nos hemos enfocado hacia el bienestar de las personas, sin dejar atrás lo que de formación somos. Y ella es especialista en terapia gestal. Ella da acompañamiento en cierre de ciclos, acompaña para liberar estos duelos que muchos de nosotros sabemos a qué se refiere ese término. También trabaja para lo que es la gestión de emociones en equipos o de manera individual. Y en esta jornada ella nos viene a hablar de algo muy interesante, que es la narrativa terapéutica. Y pues no habíamos tenido un tema similar. Entonces, Silvia Olivella, bienvenida. ¿Cómo estás? Mi querido Erwin, un gusto y un honor. Muchas gracias por la invitación. Eres gran amigo y compañero de camino. Y la verdad es que el verte en esta etapa no solamente me hace admirar más todas tus cualidades, sino que me entusiasma mucho que podamos compartir en este momento que tenemos en este programa. Muchas gracias. Cuéntanos, Silvia, por favor, para comenzar, ¿de dónde surge en ti esta inquietud de vamos a escribir para sanar? Mira, finalmente, a mí es algo que siempre me ha gustado, lo que es escribir y lo que es, pues, llevar la rutina de un diario personal, porque es una forma de expresión que para mí es muy fácil. Puede ser que tenga yo, bueno, pues la capacidad de comunicarme, que a veces hay que darme polvorones para que me calle, pero no necesariamente expreso yo de manera verbal mis emociones. Me es un poquito más difícil, soy más hermética en cuestión a lo que ya es esa parte de mi intimidad que me puede hacer sentirme vulnerable. Y me he dado cuenta con los años, recientemente pues tuve que acomodar todo lo que eran mis libros, etcétera, y comenzar a revisar las libretas de años anteriores. Digo, wow, ¿no? O sea, es como está plasmada mi, vamos a llamar así, mi vida emocional, de una manera que orgánicamente ha tenido también una evolución. Entonces, de ahí comenzó mi inquietud sobre conocer un poquito más y poder también compartir esta herramienta a nivel terapéutico, ya sea de forma individual, que es muy poderosa, o a la vez de talleres o hacerlo en grupo. Y es pues también una forma de expresión diferente. Es también una forma, como comentábamos, que pues cómo empezamos nosotros a escribir, ¿no? Primero aprendiste a hablar. ¿Cómo aprendiste a hablar? Pues de forma auditiva, ¿no? Entonces son esos sonidos que vamos poniéndoles una figura, ¿no? Vamos a pensar que escuchamos lo que es una manzana, luego vemos lo que es una manzana, que es esta bolita de color rojo, y luego plasmamos ya en símbolos lo que es una manzana. Entonces, cuando nosotros escribimos, usamos los dos lóbulos de nuestro cerebro, tanto el izquierdo como el derecho, ¿no? Y lo que nos hace es que también conectamos con nuestra capacidad motriz. Y a la hora de estar escribiendo, estamos completamente enfocados en lo que estamos escribiendo. Entonces, es una forma en donde también vamos fomentando o recordando la parte de nuestra imaginación, la parte de nuestra creatividad, y sobre todo, conforme lo vamos haciendo, nos vamos dando cuenta
que sí muchas veces nuestra voz interior tiene un lenguaje que no necesariamente es el que tenemos a la hora de hablar. Entonces es una herramienta diferente, no es única, no es nueva, sin embargo es una forma en la cual podemos liberar nuestras creencias limitantes o fundamentales ante ciertas cosas. Y algo que también me gusta mucho es que podemos actualizar nuestras experiencias. Es como entrar por la puerta de atrás en nuestro subconsciente y que podamos sacarlo de su zona de confort y veamos qué podemos trabajar de una forma diferente para poder, pues, finalmente encontrar un mayor equilibrio y quitarnos ese bagaje emocional que a veces no sabemos cómo expresar. Ok, perfecto. Y en esta forma, la escritura también nos está generando aprendizaje por lo que estoy escuchando, y me hiciste recordar que, pues cuando había que estudiar para los exámenes en la escuela y cosas así, mi forma de organizar, digamos, los datos para aprendérmelos o memorizarlos, era como reescribiendo los apuntes. Yo ya había tomado apuntes durante el mes y los reescribía como un breviario, como un resumen, ¿no? Exactamente, claro. Es como, no solamente es de esa forma, sino es como para poderlo plasmar. ¿Cuántas veces aquel que hacía un acordeón estaba preocupadísimo por hacer el acordeón? Era una forma de estudiar y muchas veces ni siquiera tenía que sacarlo. ¿Por qué? Porque a la hora de estar reescribiéndolo, haciéndolo a lo mejor con letra muy pequeñita, estaba completamente enfocado en lo que era el texto y finalmente ese conocimiento se quedaba. Entonces sí, ¿no? Y además sí, ahora que lo dices, pues sabemos personas que nos gusta hacer una lista, cuáles son los pendientes que tenemos, porque si dejamos que todo se mantenga de forma interna, tal vez no podemos darle lugar a ciertas cosas, ¿no? Es como encontrar las cajitas de archivo y encontrar los legajos o los folders para ir acomodándolo. No necesariamente mandarlo a archivo muerto, destruirlo, que también puede ser, sino es una forma de estructurarlo. Y como dices, cada uno tenemos nuestro propio método. Sin embargo, es como darle una estructura y sin forzarlo. Además, es algo que es completamente individual. Habemos personas que nos sentimos más vulnerables al expresar cómo nos sentimos o que podemos nombrar una emoción y a la hora de querer tocarla o a la hora de querer llegar a ese espacio emocional, pues sabemos personas que somos como Houdini, nos escapamos de la emoción. Y esto para mí sí fue un ajuste creativo en donde me di cuenta que sí me funcionaba. Y de ahí mi interés en conocer más, en especializarme, en poder encontrar pues diferentes herramientas y sobre todo compartirla desde esa pasión de, si estoy triste, ya me doy cuenta que yo me expreso por medio del enojo, cómo se siente la tristeza, cómo sería, cómo puedo hacer un cuento con relación a la tristeza sin que yo sea la protagonista. Y eso no me va a excluir de trabajar la emoción, simplemente me va a ayudar a entrar por la puerta de atrás y tocar con esa emoción, ¿no? Claro. Entonces, la invitación contigo es llegar a sesión y en un momento determinado voy viendo que se van acercando unas hojitas, una pluma, y la invitación sería, comienza a escribir o a redactar lo que me quieres decir, pero sin palabras. Mira, esa podría ser una forma maravillosa, pero ¿qué es lo que va a suceder? Si hacemos eso, nos vamos a tomar por sorpresa. ¿Y qué pasaba en la escuela cuando decían, saquen una hoja y una pluma? Pregunta número 1. Examen sorpresa, no sé si tengo el conocimiento. Entonces, sí puede ser una buena forma, sin embargo, creo que pues eso nos podría poner un espacio de resistencia. Entonces, la idea es como aprender a nadar, ¿no? Per natura sabemos flotar, ¿por qué? Porque desde el vientre materno estuvimos en ese líquido, luego se nos olvida, pero finalmente nuestro cuerpo, gracias a que los pulmones nos ayudan como flotadores, vamos a flotar. Bueno, per natura, si sacamos una hoja y te digo
ponte a escribir. A quien se nos da de manera fácil, bueno, qué maravilla, no lo tengo que hablar. Sin embargo, hay otras personas que no les es tan fácil. Entonces, ahí empezamos primero con ejercicios que pueden hacerse en casa o de forma individual para no sentirnos vulnerables y que no haya como esta coraza que podemos hacer de resistencia para protegernos. Entonces, podemos empezar a hacerlo con dibujos, con colores, con rayitas y palitos, ¿no? Es comenzar a familiarizarnos de forma amigable con la pluma y con lo que es el papel. Y sí hay una serie de herramientas, ejercicios y técnicas que son fáciles, que son divertidos y sobre todo que son a la medida, ¿no? ¿Con qué te sientes más cómodo? Vamos a pensar que si tienes un duelo no resuelto porque trabajabas en un gran corporativo y finalmente con las circunstancias, tú ya tenías toda tu vida planeada, yo me retiro a los 60, tengo un plan de retiro en esta empresa, comencé a trabajar desde muy joven y las circunstancias hacen que prescindan de tus servicios, ¿no? Va a haber mucho enojo, va a haber tristeza, va a haber inseguridad, incertidumbre hacia dónde. Yo ya veía toda mi vida en este espacio. Entonces ahí hay un duelo no resuelto, hay un ciclo abierto y sobre todo hay muchas emociones a la vez. Entonces, pues, ¿qué pasaría si las pones primero en figuras geométricas? Y después, ¿qué te gustaría escribirle en esas figuras geométricas? ¿Cuáles son las palabras que resaltarías? ¿No? Es como encontrar ese por qué yo escribo esto y luego para qué y luego cómo se siente. Y hay lenguaje con el que a lo mejor no estás familiarizado o no te gusta escribir, pero finalmente sí hay palabras que pueden ser representativas. Muchas veces comenzamos con algo que repitas mucho o observaciones en tu diálogo sobre cuando te refieres a algo que te es muy doloroso, hablas en tercera persona y lo trasladas, cómo puedes hacer esto tuyo. Pues con base a ese diálogo vamos plasmando las palabras que son más importantes y de ahí vamos creando historias. ¿Y quiénes son los protagonistas? Claro, eso me parece pues bien importante porque al final nuestra mente trabaja con simbolismos, ¿no? Pues los va relacionando. Es decir, si nosotros redactáramos tal vez nuestros sueños, sería más fácil en un momento dado interpretarlos a partir de cómo hago todo esto. Y también algo que se me ocurre ahorita que tú estás hablando es cuando, por decirlo así, yo estoy en un empleo, tú hablabas de un empleo, ¿no? Y por las condiciones tú me dices, oye, ¿sabes qué? A partir de mañana tú ya no vienes. Y yo, si me quiero poner muy vivo, te digo, por favor, dámelo por escrito. Es decir, en un texto podemos dar por sentado, ¿no? Cuál es tu deseo, es decir, que yo ya no venga a trabajar, ¿no? Y eso pues ya sirve para términos legales y lo que sea. En este caso, sobre lo que está escrito, yo tomo cierta responsabilidad o mayor responsabilidad en la invitación que tú nos estás haciendo a sana a partir de lo que escribes. Exactamente, ese punto es súper importante. Las palabras se las lleva el viento, dice el dicho popular, ¿no? O papito habla. ¿Qué es lo que puede suceder en algunas personas? Si compartes el espacio en el que vives y tienes un diario personal o escribes algo, muchas veces tenemos ese temor que ese texto llegue a los oídos o a los ojos de alguien que podemos lastimar. Por lo tanto, sí tiene que estar lo que escribimos en una forma en la cual sea liberadora y que llevemos a cabo uno de los principios que me encanta, que sea fácil, bueno y conveniente. Si te es más fácil en tu teléfono, que la clave no la conoce ni el hacker más hacker, pues hazlo en tu teléfono. El hacerlo con la pluma o con los colores o con el boli y el papel es mucho más poderoso. Pero si te sientes vulnerable, el chiste es comenzar sin aflicción, ¿no? Claro. ¿De qué forma te es fácil? En un post-it. Otra cosa que funciona es escribe todo lo que quieras, trasládalo ahí. Si quieres, vuélvelo a leer o no lo vuelvas a leer. Es como ese primer borrador de plasmar tu obra maestra que finalmente es tu propia vida. Y si quieres, quémalo después, rómpelo,
entiérralo, ¿no? Dicen muchas veces que el escribir nuestros decretos nos ayuda a ser co-creadores de ellos. El poder del pensamiento es muy importante, pero finalmente cuando lo plasmamos, lo vemos, ¿no? Hay cuantos rituales de diferentes doctrinas o escuelas que así lo hacen. El chiste es qué te funciona a ti. Y si una creencia limitante para ti es que si lo escribes puede llegar a manos de alguien que lo pueda lastimar, pues entonces hazlo de forma diferente, pero hazlo, ¿no? Ahora que hablabas de los sueños, por ejemplo, muchas veces nos despertamos, tenemos ya la solución a, no sé, encontrar la vacuna, encontrar esto. Y cuando no nos damos como esa tarea de plasmarlo, ay, soñé, ya tenía los 7 números del melate, ay, ¿y qué crees? Me levanté, fui al baño, regresé y ya se me habían olvidado. Entonces, una libretita, tenerla en la mesita de noche, es muy conveniente. Ay, no, que te tienes que poner los lentes, que no ves, no, si no, tampoco te van a revisar la caligrafía. Pero tener una libretita funciona muchísimo. ¿Cuántas veces estamos con que, ay, que no se me vaya a olvidar dejar las llaves, que no se me vaya a olvidar? Y eso ocupa espacio. Y a lo mejor se te acaba olvidándolo, ¿no? Pero, o lo haces en el momento o lo apuntas. Y eso que nos hace el que tengamos como ese post-it mental de, ahí hay un pendiente. O ya quedó plasmado, entonces ya no me preocupo. Claro. Hay un tema en donde, digamos, sea mucho mejor escribir. Me refiero a que en diferentes momentos, pues los mentores con quienes he estado me dicen escribe. ¿Y cuál es el tema que yo encuentro en común? Duelos, que me hacen escribir, no sé, despedidas, qué me faltó por decir. Y tú encuentras algún tema en donde tú digas, a mí me ha funcionado muy bien en este, o se puede trabajar con todos los temas. Se puede trabajar con todos los temas, efectivamente para cerrar ciclos, o sobre todo vamos a pensar que no, algunos no tuvimos oportunidad de despedirnos de algún ser querido. Es como plasmar esas letras en donde pues me enoja no haberme podido, pero a la vez te quiero decir esto. Es un poquito como el ejercicio de la silla vacía que se utiliza en las escuelas humanistas, ¿no? De poner la silla enfrente y que pueda estar la energía o puedas imaginar que está esa persona. A veces eso puede ser confuso, hay personas que son menos visuales. El poder nosotros escribir eso es muy liberador. Y conforme vamos teniendo esa costumbre, nos vamos dando cuenta, algunos, que también es un material para revisar en nuestros propios procesos terapéuticos. Porque a veces se nos olvida, a lo mejor de una sesión a la otra, ¿no? Quien estamos en un proceso que llevamos una continuidad, de una sesión a la otra, pues lo que hizo figura, a lo mejor hace una semana, 2 semanas o un mes, pues hoy ya no lo es. Pero es un tema importante a revisar o a compartir. Entonces se puede hacer así también. Y la otra cosa que también funciona mucho, hay un libro que me encanta que se llama El Camino del Artista. Camino del Artista invita, y eso sí lo vemos en uno de nuestros grandes maestros actuales, que es Guru Google, que está el club de las 5 de la mañana. El club de escribe 2 páginas por lo menos una vez al día. El club de escribe al despertar sin importar lo que escribas. Escribe tus pendientes, cómo te sientes, qué es lo que quieres, qué es lo que el camino del artista propone. Hay muchas técnicas. Y el que podamos liberarlo y que no nos sintamos vulnerables y que sea solo el ejercicio para ti y tú ya decides después qué compartir, es una herramienta que nos ayuda no solamente al cierre de ciclos, también nos ayuda, por ejemplo, si necesitamos hacer alguna petición, por ejemplo, dentro de, si hablamos del mundo de las personas que están en el mundo corporativo o ejecutivo, cómo pedirle un aumento de sueldo a mi jefe, cómo me siento yo, o cómo reescribir un final. En la parte de la narrativa terapéutica hay una parte que está enfocada al cuento, que eso nos ayuda a crear estos personajes y con base a esos personajes, el que tiene el control es quien escribe. ¿Qué vamos a hacer con eso, no? Hay una frase que me gusta mucho que dice, la historia sería diferente
si la hubiera escrito Lobo y no Caperucita, ¿no? Claro, claro. Cada uno tiene su perspectiva. Y luego el que nosotros mismos podemos hacer también, eso es otra parte. Ok, esto es lo que yo tengo que decirle a esta persona que se fue. ¿Y qué imagino yo que esa persona necesita decirme a mí? Entonces es escribir lo que esa otra persona imagino, quiero, me hubiera gustado o me lo dijo y no lo pude como acomodar en su momento. Entonces eso también nos ayuda a tener el control de la historia, a sentirnos menos vulnerables y ver en dónde estamos trasladando responsabilidades o dónde estamos asumiendo a lo mejor algo que no es nuestro. Entonces sí es una técnica fácil, buena, conveniente, es lúdica, es creativa, fomenta nuestra imaginación y nos va creando un hábito. Y ese hábito no necesariamente tiene que ser como los 5 minutos donde apagamos el despertador para ir o no ir al gym, sino que sea como este hábito que busquemos, que sea una cita contigo, que te des ese momentito, ya sea si estás saliendo en el transporte o ya sea encerrándote en el baño si estás compartiendo tu espacio con muchas personas, pero que al igual que el principio de la meditación, que es una herramienta también muy poderosa, que esa es otra de las formas. Por ejemplo, si tienes el hábito de meditar, escribe después de meditar. ¿Qué surgió? ¿Qué te incomoda? ¿De qué te acordaste? ¿Qué te hizo salirte de tu centro? Si no te gusta meditar, si no lo haces, es cuáles son tus detonadores. El que podamos nosotros percibir qué nos detona, nos va a ayudar a mantenernos más presentes y por otro lado ya no trasladarle a otros lo que a lo mejor un asunto inconcluso del pasado nos está detonando hoy. Entonces nos ayuda a liberar como toda esta carga que a veces no tiene ni nombre ni apellido, ¿no? Claro. Y en el tema de neurociencias, la escritura, en este caso así con lápiz y papel, pues desarrolla hasta en un 250 por ciento, pues 250% nuestra probabilidad de manifestación y de captación de aprendizaje. Entonces, en un momento dado, yendo con guías como tú, no solamente estoy, en este caso, liberando la carga, el peso de un duelo no resuelto, sino aprendiendo, generando resultados. Porque también esto se plasma a metas, por ejemplo, que ese es otro. Muchas veces tenemos la idea de que yo voy a ir a terapia o voy a buscar un acompañamiento para resolver un tema. Y tendemos, y eso pues lo hemos visto en técnicas como Theta Healing, ¿no? Donde ¿cómo nos enseñaron en la escuela? ¿Cómo te fue en el examen? Uy, tuve 2 malas, caray. En vez de decir, oye, tuve 8 buenas. Entonces, es también como esta parte de que lo podamos hacer con relación a metas, ¿no? En otras técnicas como puede ser coaching ontológico y demás, donde ya hay herramientas, hay matrices donde se hace. Finalmente, la parte de la narrativa terapéutica o la parte del cuento terapéutico, etcétera, es, vamos a pensar que quieres iniciar un nuevo negocio. Ok, ¿qué te detiene? ¿Qué no te detiene? ¿Qué te da miedo? ¿A quién te gustaría? ¿Cómo lo imaginas? Que sería como esta forma en la cual podemos hacer nuestra lista de manifestaciones o decretos, como tú decías. Si se potencializa 250 veces más, entonces imagínate que también en ese espacio, finalmente el que pone el negocio es el experto. Entonces, nosotros como facilitadores de un espacio de acompañamiento terapéutico o emocional, también lo podemos plasmar de forma positiva. ¿Cómo te lo imaginas? ¿En dónde está ubicada la oficina? ¿A qué país estás exportando? ¿Cuántos pedidos de Amazon te llegan al teléfono al día? O si es a lo mejor un hotel, ¿cuántas reservas de Airbnb tienes? O si es un restaurante, oye, pues ya no hay reservas hasta el próximo año. Entonces, sí es una forma de plasmarlo, porque también fomenta nuestra creatividad, nuestra imaginación y nos permite también hacer estas imágenes visuales que a la hora de escribirlos, pues ya tienen una estructura, ¿no?
Claro. Y de historias surgen nuevas historias. Es decir, yo escribo una historia y a ti te da, me imagino, digamos, tela de dónde cortar para recrear historias. Claro, mira, el que podamos nosotros recrear la historia o darle una continuidad nos hace sentirnos en control de una situación, aunque en su momento no la hayamos tenido o estemos en un espacio de incertidumbre o que la decisión no depende de nosotros. Nos ayuda a contemplar los escenarios de lo que se llama la fantasía catastrófica, qué es lo peor que pueda suceder, o me imagino que todos esos escenarios van a ser que a la hora de querer tomar acción, ni siquiera quiera hacerlo porque ya vi que hay más probabilidades de que yo pueda fallar. El miedo al fracaso es, al igual que el miedo al rechazo, lo que nos puede paralizar de realmente tomar acción. Entonces, muchas veces es irnos al escenario positivo. Y el escenario positivo también nos lleva a darnos cuenta que a lo mejor hay aristas que no estamos contemplando que vale la pena cubrir o que nos permite también a lo mejor no quedarnos con eso solo, sino compartir la responsabilidad con alguien. Entonces es un poquito como dice Simon Sinek, ¿no? Es encontrar el por qué para que nos vayamos luego al qué y al cómo. ¿Cómo es que me pudo haber pasado a mí esto? ¿No? Pues mejor vamos a ver el por qué, que bueno, algunos dicen que el por qué nos hace quedarnos en el cuerpo intelectual, que a veces lo necesitamos, ¿no? Entonces vamos a quedarnos en el por qué y en el para qué primero, y después que lo podamos plasmar en ese espacio que tú comentas, ¿no? Claro. Y en esta narrativa, no sé, quiero pensar que tal vez en muchas ocasiones yo escribo desde el ego, escribo desde el tú tienes la culpa, desde el por qué te fuiste, desde el me dejaste solo, desde, ¿sabes? Desde esta constante en mí de yo no soy el responsable de mis actos y quiero pensar que cuando con intermediarios como tú, a través de la escritura, llegamos al punto de responsabilidad, ya estamos escribiendo desde la conciencia, desde la parte de pudo haber sido diferente, pero no lo fue. Dado que... Y es llegar más que a la parte de la responsabilidad, y eso es súper válido. Acuérdate que nosotros vivimos a partir del yo y el ello, ¿no? Uh-huh. Y con base a eso vamos creando nuestra identidad. Entonces, el que podamos nosotros darle diferentes aspectos al yo y también incluir el ego, porque pues sí, somos seres egoicos, definitivamente, y qué bueno, porque nos ayuda para sobrevivir. Entonces, lo que hacemos con el yo narrativo es como si tuviésemos una persona más. Y esa persona más es lo que nos ayuda a ser como un protagonista en donde se produce una sanación desde un espacio del observador, del creador mismo, que es la persona, y nos ayuda a jugar con esas personas, la primera persona, la tercera persona, el ego y el yo, para poder encontrar ese bienestar y ese nivel. Y también llegar a la aceptación incondicional, que hay ciertas cosas que no podemos borrar de la línea de vida, que hay que aceptarlas. Lo que sí podemos hacer diferente es cómo las observamos y cómo capitalizamos ese aprendizaje significativo, ¿no? Ok. Y en esta capitalización del aprendizaje, ¿tú qué aprendes cuando la gente escribe? ¿Tú, guía, qué aprendes cuando la gente escribe? A mí me fascina. Las personas que realmente encontramos una pasión en la lectura, por ejemplo, porque para mí así fue, primero encontrar la pasión en la lectura y después en cómo poderlo plasmar. El yo darme cuenta que tengo la oportunidad de conocer a la persona que pone su corazón en mis manos, que así veo yo un proceso terapéutico, ¿no? Que hay que verlo con mucho mimo, que hay que cuidarlo y que hay que tener mucha responsabilidad de ese corazón. Me hace conocerla desde otro lugar, me hace conocerme a mí y sobre todo me doy cuenta
que la capacidad que a veces no nos damos cuenta que tenemos de escritura, de plasmar. Tenemos grandes poetas y sabios y filósofos junto a nosotros, que ni la misma persona se da cuenta de las perlas de sabiduría que puede poner en un renglón. Entonces, a mí me hace disfrutar no solamente muchísimo lo que hago, sino que muchas veces esos mismos reflejos a mí me ayudan no solamente a sanar, sino a poder tener ese espacio de amor incondicional en donde per natura todos ponemos etiquetas, desde cómo percibimos a la persona que tenemos enfrente, ya sea un amigo, un conocido, un cliente, un paciente, como lo quieras llamar, ¿no? Desde su imagen, su lenguaje corporal, ponemos una etiquetota. Y lo que yo descubro es que primero a mí me hace revisarme que esas etiquetas por lo general son equivocadas y que luego no me doy la oportunidad de actualizarlas o de cambiarlas o de quitarlas. Porque como dices, pues somos seres egoicos y pues sí, ¿no? Dejaríamos de ser personas si eso no sucediera. Pero el poder conocer a esa persona en donde de manera auténtica, honesta, me dejas leer su vulnerabilidad, me hace ver lo vulnerable que yo también soy y me hace poder tener un mayor nivel de empatía, no solamente en el espacio del consultorio o del grupo del taller, sino hacia afuera, ¿no? Sí, wow, cuidado con las etiquetas y cuidado con los juicios. A veces detrás de una letra pueden haber 15 tomos, ¿no? Que hacen que esa persona hoy sea lo que es, ¿no? Claro, y en uno de esos tomos podemos estar inscritos tú o yo. Totalmente, es decir, ahorita surge ese pensamiento de que si durante estos últimos 10 años la gente que he conocido pudiera escribir, yo estaría en alguno de sus tomos, ¿no? En alguno de sus textos, para bien o para mal, dependiendo de quién cuenta la historia, Caperucita o el lobo, como tú lo dijiste. Y además, fíjate que hay otra cosa mágica. Todos compramos pasaporte en la vida de alguien más. Así como nos han lastimado o hemos pagado a lo mejor millones en terapia para superar una situación o a una persona, sin saberlo, nosotros también lo podemos haber hecho en la vida de alguien más. Entonces, eso me hace a mí también en esa empatía encontrar como esa necesidad de poderme perdonar por no haber perdonado a alguna persona, por ejemplo, o de haberla juzgado y decir, wow, sí, claro, no está tan fácil, ¿no? Entonces, sí es como, así como hay personas que hoy yo puedo plasmar en la historia y que a lo mejor hace 20 años que ya no sé de ellas, o ni siquiera me acuerdo cómo se llaman, pero son un personaje, ¿no? Es como si fuera Pastorela, sería Pastorcito 2 o Arbolito 1, ¿no? No necesariamente lo que está en el pesebre. Pues exactamente igual, pues a lo mejor yo soy Arbolito 2 en la vida de alguien, en donde sigue siendo como ese asunto no resuelto que es un obstáculo a que esa persona pueda estar mejor. Entonces, como dicen por ahí, sí, sí hay pecados de omisión, pero siguen siendo pecados, ¿no? Y se me ocurre que Arbolito 2, si sale a relucir en la historia, es por algo, en esta narrativa. Y que posiblemente Arbolito 2, la persona que lo está redactando, nos está dando cuenta que es con quien tenemos que enfocar, no sé, ese rechazo, esa responsabilidad, esa culpa, ese lo que sea, porque yo le estoy enfocando hacia Arbolito 1, ¿no? Pero posiblemente es, y ¿dónde está la relación para que salga este otro personaje? Y, claro. Y entonces es ahí donde cambiamos de enfoque, cambiamos de nuestro punto de vista. Y eso que dices es muy importante porque es imaginar que hay un guión, ¿no? Y dentro de ese guión vamos a ver cuáles son los personajes. Hay una serie de televisión que se llama The Big Bang Theory, ¿no? Donde todo el mundo conoce a Sheldon. El guión original no era Sheldon el protagonista.
finalmente, de manera orgánica y por lo que fue siendo la aceptación y lo que se iba viendo, hubo otro personaje principal a lo que era el original. Entonces, eso pasa muchas veces en nuestra historia. El que nosotros podamos ver ese guión nos hace el que podamos irle dando voz a cada uno de esos personajes o lo que representa esa figura, ya sea pastorcito, arbolito, borreguito o el mismísimo angelito, ¿no? Que viene. Y nos ayuda eso a que podamos ordenar, identificar, reconocer, inclusive regular nuestras emociones y sentimientos y vistos desde diferentes aristas. No es ciencia nuclear, lo que es como plasmar, es como comenzarte a entusiasmar, ¿no? Por ahí. Y comentaba al inicio que, pues bueno, tú al ser administradora, ¿no? Yo también soy administrador y cuando yo laboraba, justo estaba como entrando en México toda esta parte el acceso a la información y todos estos documentos reservados, todo este tipo de datos. Y ahorita me viene a la mente que posiblemente en esta bonita costumbre de la doble moral, pues tenemos bibliotecas públicas, redacciones que puede leer cualquier persona, ¿no? Y documentos reservados. Y entonces yo creo que será más bonito y más interesante hacer este traslape entre el documento reservado y lo que es el documento que cualquier persona puede revisar en el acceso a la información y que yo desde lo que he visto en Theta Healing, que bueno, aquí no hacemos narrativa, pero en un momento dado, en estas historias que es, híjole, pues te voy a contar algo que nadie sabe, ¿sabes? Pues entonces vienen, de pronto ya no sé dónde concatenar los datos, o los traslapo, o de repente ya no sé cómo salir de lo que dije antes. Y suena como muy interesante esto de poder ir haciendo la historia o la narrativa, como tú lo comentas, Claro. para poder ir teniendo elocuencia. Mira, hay un ejercicio que es súper poderoso en el taller de escritura terapéutica, en donde precisamente están los archivos secretos, como tú dices. Cuando nosotros repetimos en nuestra mente muchas veces algo que tal vez no es cierto, el cerebro acaba proyectándolo como una verdad. Nuestra sinapsis o neuroplastía, o como lo llamas tú en la neurociencia, se ha demostrado que, y eso lo vemos también en el cambio de creencias en Theta Healing, ¿no? Una creencia que decimos, sabes que ya la cambié, ya la indagué, ya hice esto, ya hice lo otro, ¿por qué no se cambia? Porque no revisitamos la nueva experiencia. Entonces, si hay, por ejemplo, una parte que sí es, como te decía, parte del taller, que es cuando vivimos a través a lo mejor de los secretos. Las nuevas generaciones sí veo que hay como una parte mucho más fresca, pero era pues esa parte del deber ser, el que por generación la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Eso no se comenta. Si había alguna enfermedad o alguna situación, o inclusive si alguna de las chicas de la familia o las primas quedaba embarazada, ay, se fue a estudiar un año fuera. O sea, era como toda esa parte del secreto. Entonces, el repetir muchas veces, no, la prima se fue a Suiza a un internado, ¿no? ¿Qué sucede con eso? Que ya el cerebro dice, no, la prima se fue a Suiza. Lo primero que te van a preguntar es eso y lo primero que vas a responder. Dentro de ti dices, no, a ver, espérate, wow, no es su hermano, sino es su hijo. Son así como ese tipo de cosas que eran como muy ocultas, alguna enfermedad mental, alguna situación o alguna adicción siempre era cubierta. Y se obliga al niño a mentir, ¿no? Entonces, en esa obligación a mentir, no era necesariamente por quererle hacer un daño al niño, sino porque había que cuidar las apariencias. Y en eso se crean esos dobles archivos. Y no es que tengamos doble moral, sino que finalmente el respaldo de toda esa contabilidad tiene pues un trasfondo diferente. Es como, vamos a llamarlo que a veces de manera no consciente hacemos esta evasión fiscal de datos. Y aquí vamos a buscar de qué forma te puedo yo ayudar
para que ya no te sientas agobiado de que te van a hacer un auditorio. Claro. Así, sino sacarlo y tú decides qué compartes y qué no. Por favor, dense la oportunidad de vivir esta experiencia, busquen a Silvia, sus datos están apareciendo en pantalla y pues bueno, pues vamos a escribir porque seguramente tenemos mucho que contar y mucho que sanar. Entonces, pues yo sé que tú tienes eventos programados para el mes de agosto y de las personas que quisiéramos comenzar a sanar en algo o que nos enseñes cómo se hace esto de la sanación a través de la narración. ¿Qué eventos tienes? Por favor, coméntanos. Pues mira, ahora la idea era poderlos hacer presenciales. Ya no sabemos si los vamos a poder hacer presenciales o no. Finalmente, bueno, pues la idea, está el taller de escritura terapéutica como tal, que conlleva la parte de la narrativa y del cuento. Es en el mes de agosto. Ya no sé si lo vamos a hacer en fin de semana o entre semana. Tentativamente es el día 16 de agosto. También está a finales del mes de agosto el de Cerrando Ciclos Vitales, en donde de una manera muy lúdica vamos a ir viendo qué asuntos tenemos pendientes en cuestión de duelo, cierre de ciclos, cuentas pendientes, ¿no? Ese es un taller que es también de un día y de forma muy creativa la idea es que por lo menos podamos hacer ese inventario y con base a eso cómo lo vamos a ir resolviendo. Y este taller es más bien, no es un taller, sino es una charla que se llama Las reglas cambian y tú estás nominado. Aquellos que vivimos lo del Big Brother, ¿no? El estar nominado significaba que podías quedarte o irte. En esta parte en donde está la nueva normalidad, que aún no sabemos qué significa, es ver qué reglas han cambiado en tu propia vida y en qué estás nominado, ya sea para quedarte o irte. Entonces, este taller lo imparto con un querido gran amigo que se llama Alfredo Solórzano y es primero una charla de 2 horas, es completamente gratuito y con base a eso, bueno, pues la idea es que la gente nos comparta y con base a lo que nos compartan vamos a hacer un muro en donde van a venir pues todas estas ideas para aquel que está nominado cómo muestra su nueva normalidad. Entonces, por favor, búscala en los datos que están apareciendo en pantalla y de igual forma, aquí en Om Radio Ciudad de México, pues vamos a tomar esta información para también estar posteándolo y que la gente lo recuerde en las fechas y los temas que tú vas a estar impartiendo. Por favor, acérquense a escribir sus historias, porque desde la narrativa puede haber mucha tela de dónde cortar, mucha carnita para desmenuzar y pues con quién mejor que con Silvia, que como te comenté, ella ha estudiado diferentes técnicas y te puede llevar a un excelente reconocimiento de tu persona, de tu ser, a partir de tu historia, desde la verdad, desde el corazón y, ¿por qué no?, poniéndole mucha luz, mucha magia y a estas historias en donde lo interesante sería que tú retomaras el ser la o el protagonista de tu historia y que no escribas las líneas para alguien más. Silvia, pues, ¿con qué te gustaría cerrar en este programa? Pues primero agradecerte enormemente el que pueda yo compartir algo que para mí es mi pasión y qué mejor que hacerlo por primera vez contigo, Caro Amici, porque finalmente para mí era algo que me costaba mucho trabajo crear, hacer, plasmar y bueno, pues el día de hoy puedo compartirlo contigo, gran hermano y compañero de camino y de veras, me quedé para vivir y lo estoy disfrutando y muchas gracias también a ti. Muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando. Es un gusto que lo hagan. Síganos aquí en Om Radio Ciudad de México. Yo soy Erwin Teta Healer y nos vemos hasta otra emisión más. Gracias.